Rusia y Canadá. Dos naciones separadas por océanos, pero unidas por una tensión escalofriante a través del Ártico. Durante años, su relación ha sido tensa, con una diplomacia rígida y enfrentamientos cautelosos. Lo que empezó con miradas frías a través de aguas congeladas ha evolucionado a algo mucho más intenso. Algo que promete transformar este juego de ajedrez jugado en sombras y temperaturas bajo cero en un enfrentamiento a gran escala, en una guerra. ¿Qué empuja a estos dos gigantes del norte hacia un conflicto armado? Tenemos las respuestas en este video. Como lo revelan las metáforas heladas, el océano Ártico está en el corazón de este conflicto en gestación. Dicho de manera simple, Rusia quiere controlar más del océano Ártico de lo que cualquier nación ha reclamado jamás. Es por eso que en abril de 2021, Moscú presentó una audaz solicitud a las Naciones Unidas para extender su territorio ártico en más de 270.000 millas cuadradas. De ser concedido, esto ampliaría la influencia rusa hasta la zona económica exclusiva canadiense. En resumen, el patio frontal de Canadá. Según el derecho internacional, las zonas económicas exclusivas conceden a cada país derechos soberanos sobre 300 millas náuticas de océano desde sus costas. En esta zona, los países regulan la extracción de recursos, la perforación y, en parte, las rutas de envío. Pero la reclamación de Rusia fue mucho más allá de simplemente chocar contra la zona económica exclusiva de Canadá. Abarcaría grandes secciones de la plataforma continental canadiense e incluiría también zonas reclamadas por Dinamarca. Una jugada maximalista, según expertos canadienses. Para algunos, esto era Rusia jugando según las reglas, probando límites con reclamaciones científicas y esperando empujar a Canadá, Dinamarca y otras naciones árticas a negociar límites. Pero para Canadá, la jugada de Rusia fue más que un empujón. Fue un desafío directo a su soberanía ártica. Para 2023, este enfrentamiento solo se intensificó. En febrero, la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas sobre los límites de la plataforma continental aprobó gran parte de la reclamación de Rusia al fondo marino del Ártico, incluida la disputada cordillera del Lomonosov, zona estratégica que se extiende hacia Canadá y Groenlandia. A pesar de las reclamaciones superpuestas de Canadá y Dinamarca, es improbable que se resuelvan pronto, dándole ventaja a Rusia. Rusia aceptó esto por completo. El almirante Nikolai Yevmenov, comandante en jefe de la Marina rusa, dejó claras las intenciones del país. Según él, Rusia requería una expansión significativa en la plataforma continental. El objetivo es controlar casi el 70% del océano Ártico. Rusia también aprovechó el hecho de que la atención del mundo estaba centrada en Ucrania para asegurar el poder e influencia sobre el norte, una demostración dramática de fuerza que subraya sus ambiciones en el Ártico. Debido a estos movimientos, Canadá se encuentra en una lucha urgente, preparándose para una posible confrontación prolongada en una de las últimas fronteras de la Tierra. ¿Por qué dos de las naciones más grandes del mundo arriesgarían tanto por lo que parece un páramo congelado? Bajo el hielo yacen vastas reservas de petróleo y gas, vías fluviales estratégicas y recursos esenciales que podrían cambiar el equilibrio de poder en las próximas décadas. Según una encuesta geológica de los Estados Unidos del 2008, al menos 90.000 millones de barriles de petróleo y 1.669 billones de pies cúbicos de gas natural yacen bajo el océano Ártico. Si Rusia controlara estos recursos, sus ingresos potenciales podrían superar los 7.4 billones de dólares. En una nación donde el petróleo y el gas representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto y hasta el 60% de los ingresos por exportaciones, asegurar los recursos del Ártico es esencial. Sin acceso a la riqueza del Ártico, la estabilidad económica de Rusia está en riesgo, una amenaza que ha reforzado la determinación del presidente Vladimir Putin de reclamar tanto del Ártico como sea posible. Según sus palabras, el Ártico debe ser protegido a toda costa, y la postura militar de Rusia en la región demuestra que el país toma este compromiso muy en serio. Hablaremos de eso después. Por ahora, analicemos qué hace que el Ártico sea tan atractivo para los dos posibles combatientes. Los recursos energéticos son solo parte del interés de Rusia en el Ártico. El calentamiento global derrite el hielo ártico, empujando valiosos bancos de peces al norte a medida que nuevas aguas se abren a la pesca comercial. Esta tendencia es crucial para Rusia, ya que alrededor de un tercio de la pesca del país proviene de aguas árticas, convirtiéndola en una fuente alimentaria vital. Dado que 400.000 rusos fueron identificados con grave inseguridad alimentaria entre 2019 y 2021, los derechos de pesca son una prioridad económica y de seguridad nacional. La expansión de las zonas de pesca ártica de Rusia podría ayudar a abordar la escasez de alimentos en regiones remotas que dependen de los recursos marinos para su sustento. Pero el Ártico es más que una fuente de energía y alimentos.
También es el hogar de la Ruta Marítima del Norte y el Paso del Noroeste. La primera es una vía fluvial clave en la costa norte de Rusia, que brinda al Kremlin la oportunidad estratégica de controlar una arteria crítica para el envío. A medida que el hielo ártico retrocede, Rusia espera convertir esta ruta en un corredor competitivo que podría rivalizar con el Canal de Suez para el comercio entre Asia y Europa para el año 2035. En 2020, el Kremlin esbozó una estrategia ártica ambiciosa, destacando la Ruta Marítima del Norte como clave para sus planes de expansión de la influencia económica y geopolítica de Rusia. El incremento del tráfico en esta ruta no solo aumentaría las tarifas de envío, sino que también fortalecería la influencia rusa en el comercio global. Con el control sobre la Ruta Marítima del Norte, Rusia podría expandir su mercado de exportación a Asia, reduciendo su dependencia de los clientes europeos, una relación tensa por las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania. El Paso del Noroeste es un tesoro a la espera de ser desbloqueado. El Paso del Noroeste, una ruta legendaria que ha eludido a los exploradores por siglos, está ahora listo para ser una realidad marítima. ¿Y qué implica esa nueva realidad? Reduciendo las rutas de envío en más de 4.350 millas. Eso promete el Paso del Noroeste. Como tal, este paso revolucionario podría redefinir el comercio global, haciendo que el arduo viaje entre las Américas, Europa y Asia sea mucho más eficiente. ¿Por qué el Paso del Noroeste se está haciendo realidad en este momento? 2 palabras: cambio climático. Con el aumento de las temperaturas en el Ártico, el hielo que bloqueaba las vías fluviales está desapareciendo alarmantemente rápido. El Ártico se calienta al doble de velocidad que otras regiones, por lo que el Paso del Noroeste podría liberarse pronto de sus cadenas de hielo, lo cual es muy alarmante. Para 2050 podríamos ver veranos sin hielo, iniciando una nueva era de navegación. Esto implica que el sueño de una ruta de envío confiable ya es posible, aunque a un alto costo para el planeta. Para Rusia, el Paso del Noroeste representa un potencial inexplotado. El país ve el Paso del Noroeste como clave para acceder a más rutas comerciales mientras fortalece sus capacidades atlánticas. Con el deshielo, las ambiciones de Rusia solo se intensifican. Si Moscú logra afirmar el control sobre este paso, podría dominar todo el comercio marítimo del norte. Esto permitiría a Rusia dictar términos y acceso a las vitales rutas de envío. Pero Rusia enfrenta un gran obstáculo en su camino hacia la dominación: Canadá. Y Canadá se mantiene resuelto. El Paso del Noroeste está dentro del alcance territorial de Canadá. El Estrecho del Príncipe de Gales y el Estrecho de McClure, elementos clave del Paso del Noroeste, se consideran extensiones del territorio canadiense. Para el país, el paso no es solo de comercio, sino de soberanía. Sin embargo, Canadá sabe que sus reclamaciones de soberanía serán cuestionadas a medida que el Paso del Noroeste pasa de mito a realidad. Pero el Paso del Noroeste no es el único punto de contención para Canadá. Los recursos del Ártico podrían aportar miles de millones de dólares a la economía canadiense y potencialmente asegurar su futuro como potencia energética. Para Canadá, la oferta de control de Rusia amenaza directamente la soberanía canadiense y el aprovechamiento de estas reservas. Dado que Rusia ya controla el 53% de la costa del Ártico, Canadá ve este esfuerzo de extensión como un exceso flagrante. La industria pesquera de Canadá se beneficiaría de un mayor acceso al Ártico, además de la energía y la soberanía. Asegurar más aguas de pesca podría beneficiar a las comunidades del norte y contribuir a la seguridad alimentaria a futuro. Canadá sostiene que también tiene un reclamo histórico sobre los territorios árticos, especialmente los adyacentes a su zona económica exclusiva. La disputa por la soberanía del Ártico destaca las profundas diferencias entre Canadá y Rusia, pero es solo parte de un panorama más grande. Los cambios geopolíticos en los años 2020 también han exacerbado las tensiones entre Rusia y Canadá. Después de la invasión rusa a Ucrania, 7 de los 8 miembros del Consejo Ártico, presidido por Rusia en ese momento, anunciaron un boicot a las conversaciones dirigidas por Rusia. Históricamente, este consejo incluía a Rusia y Canadá como miembros clave. Sin embargo, estos lazos diplomáticos se debilitaron drásticamente por 2 razones que fueron más allá de la invasión de Ucrania en sí. Los temas fueron la asistencia militar canadiense a Ucrania y las actividades militares rusas en el Ártico, con la creciente presencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en sus fronteras. Primero abordemos la relación entre Canadá y Ucrania. En respuesta a la agresión rusa, Canadá contribuyó significativamente a Ucrania, aportando casi $9.000 millones en ayuda financiera. La ayuda fue crucial para que el gobierno ucraniano pudiera seguir operando, brindando servicios esenciales y pensiones a sus ciudadanos. Canadá proporcionó $4.860 millones a través del Fondo Monetario Internacional, junto con $360 millones en préstamos bilaterales directos.
En la cumbre del G7 de 2024, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció $5,000 millones canadienses para ayudar a acelerar los ingresos futuros de activos rusos congelados, que ascienden a un estimado de $69,000 millones canadienses, aproximadamente $50,000 millones estadounidenses. Canadá se comprometió a más de $258 millones en ayuda humanitaria, adicional a la ayuda financiera. Este financiamiento apoyó servicios de salud de emergencia e iniciativas para salvar vidas, como refugio y distribución de alimentos para desplazados. El apoyo canadiense a la seguridad y estabilización de Ucrania aumentó significativamente, comprometiendo alrededor de $151 millones para fortalecer las capacidades defensivas ucranianas tras el inicio de la invasión a gran escala. Esto incluyó $16.2 millones destinados a desminado y eliminación de municiones explosivas. Notablemente, más de $14 millones se destinaron a mejorar la capacidad de Ucrania para contrarrestar amenazas de armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Además, casi $3 millones se destinaron a fortalecer la Policía Nacional de Ucrania, buscando garantizar la estabilidad de manera integral. Aunque la asistencia humanitaria y económica de Canadá a Ucrania demuestra un profundo compromiso para ayudarla a mantener su soberanía, el aspecto más peligroso radica en la ayuda militar proporcionada. En menos de 3 años, Canadá donó $3,200 millones en ayuda militar a Ucrania, un aporte crucial para su defensa. La ayuda incluyó armas de largo alcance. Durante mucho tiempo, a Ucrania se le prohibió usar armas de largo alcance para atacar territorio ruso y evitar una mayor escalada. Pero esto cambió en 2024, con Trudeau argumentando que los ataques profundos dentro de Rusia son esenciales para prevenir más asaltos a la infraestructura civil. Este audaz apoyo aumentó las apuestas, ya que Rusia vio estos ataques de largo alcance como una provocadora escalada. Putin advirtió que permitir a Ucrania atacar objetivos dentro de Rusia podría llevar a un enfrentamiento entre los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia. Y dado el historial de Rusia de fabricar justificaciones para su agresión militar, uno debe preguntarse, ¿qué le impide hacer lo mismo contra Canadá? La preocupación se intensifica por el incremento de actividades militares rusas en el Ártico, la segunda razón del desmoronamiento casi total de la relación diplomática entre ambos países. En los últimos 10 años, Rusia ha incrementado su presencia militar en el Ártico, convirtiéndose en una fuerza formidable en medio de las crecientes tensiones geopolíticas. La postura agresiva de Moscú refleja sus ambiciones para controlar los recursos y las rutas de envío del Ártico mientras refuerza su infraestructura militar. La Flota del Norte, con base mayormente en la península de Kola, es crucial en esta estrategia, albergando la mitad de los submarinos de misiles balísticos rusos. Estos submarinos son de la clase Delta IV y Borei y pueden llevar un arsenal mortal. Cada Delta IV está equipado para contener 16 misiles balísticos lanzados desde submarinos NSN-23 Sineva, junto con el SSN Queen's Starfish, un misil antisubmarino, proporcionando capacidades tanto nucleares como defensivas. Los submarinos clase Borei son aún más formidables, armados con 16 SLBMs SSN-32 Bulava, lo último en tecnología misilística rusa, diseñada para evadir defensas y entregar cargas nucleares. Por lo tanto, esta flota es crucial para la seguridad de Rusia, siendo un pilar fundamental de su capacidad de disuasión nuclear. La importancia de la Flota del Norte en la región también se destacó por cambios organizativos significativos, incluyendo su elevación al Quinto Distrito Militar de Rusia. La reorganización refleja un mayor compromiso para fortalecer las capacidades de defensa o ataque en el Ártico. En 2014, Rusia creó un Comando Estratégico Conjunto del Ártico para fortalecer la seguridad de las bases militares a lo largo de la ruta marítima del norte. Esto incluyó crear nuevas brigadas del Ártico con tecnologías militares avanzadas. Una década después, la flota ha crecido a más de 450 vehículos blindados de transporte de personal, artillería y vehículos todoterreno, listos para desplegarse. Esta reestructuración no es solo un gesto simbólico, es una clara indicación de que Rusia se está preparando para posibles conflictos sobre los vastos recursos del Ártico. Esta preparación también implica establecer bases militares en todo el Ártico. Desde 2005, Rusia ha reabierto al menos 10 bases militares de la era soviética en el Ártico, devolviendo a estas instalaciones antes descuidadas a un estado operativo. Estas bases, como las de la isla Wrangel, Cabo Schmidt y la isla Kotelny, se han modernizado para albergar una nueva generación de activos militares, incluyendo barcos mejorados y sistemas avanzados de defensa aérea. Pero los esfuerzos de modernización de Rusia van más allá de las bases militares. Como parte de la actualización de la Flota del Norte, se están introduciendo nuevos combatientes de superficie naval, misiles y unidades de artillería más sofisticados.
La flota ahora incluye varios equipos de combate de brigada y una brigada de infantería motorizada, mejorando sus capacidades terrestres. A partir de 2019, se informó que la flota del norte tenía 37 buques de superficie, incluyendo 10 grandes buques operativos y el portaaviones Almirante Kuznetsov, el único de su tipo en la Marina rusa. Aunque el portaaviones ha enfrentado desafíos operativos significativos, sigue siendo un poderoso símbolo de las ambiciones navales de Rusia. La flota también incluye destructores de misiles avanzados de la clase Kirov, Slava y fragatas de la clase Gorshkov, equipados con sofisticadas defensas antibuque, antiaéreas y sistemas de defensa aérea. Los sistemas de defensa aérea de la flota también han visto mejoras significativas, con la implementación de sistemas antiaéreos S-400 y S-300 de largo alcance en ubicaciones estratégicas como la península de Kola y las nuevas islas siberianas. La creación de instalaciones de doble uso, para fines civiles y militares, fortalece la capacidad de Rusia de proyectar poder en el Ártico. Además, la introducción de más de 50 nuevos rompehielos, incluyendo embarcaciones de propulsión nuclear, aumenta considerablemente la capacidad operativa de Rusia en las aguas del Ártico. Para poner esto en perspectiva, Estados Unidos y China solo tienen 2 rompehielos diésel operativos cada uno. La imponente flota rusa permite el acceso anual a la ruta marítima del norte, facilitando operaciones militares, transporte comercial y exploración energética en zonas antes inaccesibles. Rusia ha establecido 4 unidades aéreas principales en el Ártico para el combate aéreo. En Severomorsk, la flota opera el regimiento de cazas embarcados 279, con aproximadamente 24 jets de combate Su-33, y el regimiento de cazas embarcados 100, con 24 cazas MiG-29K. Además, el 98º Regimiento Aéreo Mixto en Monchegorsk opera un estimado de 12 MiG-31, BMS, 12 Su-24M y aviones de reconocimiento. La variedad de activos aéreos de Rusia le permite mantener una sólida presencia en el Ártico, garantizando una respuesta rápida en caso de conflicto militar. Las demostraciones regulares, como los vuelos desde Nagurskoye hasta el Polo Norte, sirven para intimidar y mostrar determinación a las naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero increíblemente, hay más. Entre los desarrollos más preocupantes en el Ártico están los avances de Rusia en tecnología de misiles. El Kremlin desarrolla misiles hipersónicos como el Zircon, que según informes puede viajar a más de 9 veces la velocidad del sonido. Estos misiles también han sido probados con éxito en aguas árticas y se consideran un cambio de juego en el ámbito de la defensa de misiles. La integración de misiles hipersónicos en el arsenal de Rusia no solo mejora sus capacidades ofensivas, sino que también complica las estrategias defensivas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que dependen de métodos más tradicionales de detección e intercepción de misiles. Desafortunadamente, no hay nada tradicional o predecible sobre los esfuerzos militares de Rusia en el Ártico. Además de los extensos desarrollos de infraestructura de modernización militar, las actividades militares de Rusia en la región también se han caracterizado por un enfoque sofisticado para la conciencia del dominio y la guerra electrónica. Se informa que el Kremlin ha desplegado sistemas de radar avanzados, incluyendo el Resonance N, en ubicaciones estratégicas clave como Novaya Zemlya, la península de Kanin e Indiga. Estos sistemas de radar están diseñados para fortalecer la vigilancia de Rusia. Se afirma que pueden detectar misiles hipersónicos y aviones furtivos. El sistema Resonance N, junto con otros sistemas de radar Sovka-2 instalados en bases aéreas como Temp, Nagurskoye y Rogachevo, proporcionan a Rusia una ventaja significativa en la vigilancia del espacio aéreo del Ártico. Aunque las capacidades precisas de estos sistemas de radar siguen siendo algo ambiguas, algunas fuentes rusas afirman que poseen capacidades avanzadas de detección más allá del horizonte. Sin embargo, aún es incierto si estos sistemas pueden advertir lo suficientemente temprano contra aviones furtivos para lograr una intercepción eficaz. Además, una estación de radar de vigilancia aérea de uso dual en la isla Graham Bell añade otra capa de monitoreo, mostrando el enfoque integral de Rusia para asegurar sus intereses en el Ártico. En el ámbito de la guerra electrónica, Rusia ha establecido centros en Severomorsk, Kamchatka y Krai de Primory. Estas instalaciones poseen sistemas avanzados capaces de facilitar la guerra antisubmarina y afectar las comunicaciones marítimas. La doctrina militar rusa enfatiza la guerra electrónica para obtener ventaja en el campo de batalla. Podrían usar tecnología para interferir comunicaciones y radares occidentales, confundiendo a los adversarios y dificultando su toma de decisiones. Dichas capacidades pueden servir tanto para fines ofensivos como defensivos,
permitiendo a Rusia mantener la seguridad operacional mientras socava la efectividad de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la región. La escalada de ejercicios militares también ha marcado un desarrollo significativo en la dinámica de seguridad del Ártico. Solo en 2024, el rastreador de actividad militar del Ártico encontró más de una docena de instancias de ejercicios o entrenamientos militares rusos que tuvieron lugar en la región. Estos desarrollos sugieren que el Ártico se está convirtiendo en un escenario de intensa competencia militar, con el potencial de transformarse en un enfrentamiento armado. Lo que es particularmente preocupante para este escenario es la inacción percibida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Canadá en la región. Según expertos militares, la presencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Ártico está una década por detrás de la de Rusia, diferencia que podría marcar la frontera entre la paz y el peligro. Según Ketil Olsen, un ex representante militar noruego en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la situación es grave. El Ártico es actualmente una zona oscura en el mapa. Es tan vasto y con pocos recursos de vigilancia civil. Esta evaluación cruda resalta la necesidad urgente de mejorar las capacidades de monitoreo y defensa en una región que se está convirtiendo cada vez más en un punto focal de tensión geopolítica. Los retos de la acumulación militar rusa se agravan porque Occidente no ha priorizado sus capacidades en el Ártico. El general Glenn Van Herk, un retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un general y ex jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, recalcó la importancia de aumentar la vigilancia en el Ártico para enfrentar las amenazas de Rusia y China. En una audiencia del Senado a inicios de 2022, indicó que no se puede defender lo que no se puede ver ni determinar. Esta frase sintetiza la brecha crítica en las capacidades de vigilancia e inteligencia que podría limitar la respuesta occidental en una crisis. Pero incluso tras la invasión de Rusia a Ucrania, la respuesta de los aliados del Ártico ha sido lenta. Canadá se comprometió a aumentar en $10,000 millones el gasto militar para reforzar sus defensas en el Ártico, incluyendo mejoras a los radares de alerta temprana y la compra de nuevos aviones de vigilancia para detectar submarinos. Sin embargo, el primero de estos aviones no se entregará hasta el 2032, y el general Wayne Eyre, ex jefe de defensa de Canadá, ha reconocido que tomarán décadas estar listos. La cronología de los esfuerzos militares rusos en el Ártico es alarmante y sigue evolucionando. Lamentablemente, la actual situación militar en el Ártico es tan preocupante como la futura. Los analistas afirman que el balance militar en la región favorece significativamente a Rusia. Las bases del Kremlin en el Círculo Ártico superan en 1/3 a las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta realidad refleja una desventaja estratégica significativa para la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Canadá, cuestionando su preparación para contrarrestar efectivamente cualquier agresión rusa en la región. ¿Pero qué piensa Canadá de todo esto? Bueno, para empezar, el ejército canadiense sin duda reconoce la amenaza que representa Rusia. Es por eso que el país ha sido enmarcado como el principal enemigo de Canadá junto con China. Un documento militar de 2023 señaló que las fuerzas canadienses deben adaptarse para prepararse ante un conflicto prolongado con ciertas naciones, coincidiendo con opiniones similares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Pentágono. El ex jefe de defensa Eyre recalcó la gravedad de la situación. Debemos recordar que Rusia y China no diferencian entre paz y guerra. Las intenciones y acciones hostiles de nuestros adversarios muestran que consideran que están en guerra con Occidente. El reconocimiento de Eyre refleja una comprensión más amplia de que el panorama de seguridad ha cambiado drásticamente y requiere una respuesta robusta. Y aún así, Canadá parece estar luchando para responder de manera adecuada. Los expertos afirman que Canadá ha sido lento en responder a acciones hostiles, en parte por creer que sin combate real no eran necesarias preparaciones urgentes. El documento conceptual de empleo de Eyre declara que la falta de conflicto armado entre Canadá y sus adversarios ha provocado que, a veces, el país y las Fuerzas Armadas canadienses sean lentos para responder a acciones hostiles. Sin duda, esta complacencia debe cambiar a medida que se intensifican las amenazas de Rusia. Por eso el liderazgo militar de Canadá aboga por un enfoque gubernamental integral para abordar los desafíos de defensa, enfatizando la necesidad de una rápida adopción de la inteligencia artificial en las operaciones militares. La inteligencia artificial tendría implicaciones en el ámbito militar de Canadá, desde la predicción de eventos hasta el apoyo en la toma de decisiones, mostrando una estrategia para mejorar las capacidades militares. A medida que Canadá se prepara para invertir más en su defensa, persisten preocupaciones sobre su preparación militar y la gestión de los recursos existentes. Incluso con el potencial de guerra creciendo cada día más, las Fuerzas Armadas canadienses enfatizan que el país no está en pie de guerra.
Este sentimiento es compartido por expertos que destacan que a Canadá le faltan los recursos necesarios de la Marina, la Fuerza Aérea y Logística para proyectar poder eficazmente. Analicemos las capacidades aéreas presentes del Ejército de Canadá. La Real Fuerza Aérea Canadiense opera cerca de 263 aviones, pero la mayoría están envejeciendo y no cumplen con los requerimientos para enfrentar amenazas modernas. Al mismo tiempo, la industria de defensa de Canadá está mal equipada para cualquier confrontación potencial. Peor aún, Canadá se resiste bastante a movilizar completamente su industria de defensa para el conflicto venidero. Pero esto no es sorprendente, dada la historia de Canadá en este aspecto. El gobierno federal de Canadá ha evitado durante décadas desarrollar un plan integral para movilizar completamente los recursos para una guerra convencional. La situación empeoró en la Guerra Fría y no se ha resuelto apropiadamente desde entonces. Con esto en mente, ¿qué podemos esperar de una guerra entre Rusia y Canadá? ¿Cómo le irá a Canadá en este conflicto? Si Rusia ataca en el Ártico, probablemente lograría una resonante victoria, dada la insuficiente preparación militar y recursos asignados por Canadá. No obstante, si Rusia atacara directamente a Canadá, el resultado sería incierto. En teoría, el ejército ruso es mucho más formidable e impresionante que el de Canadá. No obstante, Ucrania demuestra que la cantidad no asegura la victoria. Además, la guerra ruso-ucraniana expuso debilidades significativas dentro del ejército ruso, transformándolo de una fuerza aparentemente invencible a un hazmerreír para todo el mundo. La guerra en Ucrania ha diezmado al ejército ruso, con informes de que el país perdió cerca de 700.000 soldados para finales de 2024. Los informes indican que batallones enteros han sido diezmados. Por ejemplo, se informa que un batallón de la Brigada de Fusileros Motorizados 200 perdió 645 de sus 648 soldados. Los combates en Ucrania provocaron una pérdida significativa de miles de vehículos blindados, tanques, sistemas de artillería y drones confirmados como destruidos. Rusia enfrenta otro gran desafío, además de la escasez de tropas y equipo, la logística. Una invasión rusa de Canadá implicaría una logística de una complejidad asombrosa. Primero, a Rusia le falta la sólida infraestructura logística requerida para un conflicto directo 1 a 1 actualmente. Cualquier campaña militar rusa probablemente requeriría atravesar vastas distancias oceánicas, una hazaña desalentadora considerando sus actuales dificultades en la vecina Ucrania. En realidad, Estados Unidos podría ser el único país con verdaderas capacidades de proyección de poder global. Si hablamos de Estados Unidos, es muy probable que el país se vería involucrado de inmediato en este conflicto, sobre todo si Rusia decidiera avanzar a través de Alaska. Esto podría generar una guerra en dos frentes que Rusia no podría manejar, sumando las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y se convertiría rápidamente en un atolladero para Moscú, en un enfrentamiento multinacional extenso que posiblemente no podría sostener. ¿Pero esto significa que Rusia no comenzaría una guerra contra Canadá? No. Rusia ha demostrado repetidamente que las ambiciones del régimen suelen anular la lógica y la precaución. Y cuando estas ambiciones incluyen afirmar la dominancia en áreas ricas en recursos y estratégicamente cruciales como el Ártico, que podría salvar el futuro de Rusia, los riesgos calculados parecen casi inevitables. A pesar de la renuencia de Canadá a entrar en conflicto, el país podría verse obligado a ir a la guerra con Rusia. Pero, ¿cómo crees que se desarrollará esta guerra? ¿Y hay alguna posibilidad de evitarlo? Comparte tus teorías en la sección de comentarios a continuación. Ahora ve y revisa. ¿Por qué Canadá es la mayor amenaza para Rusia? O haz clic en este otro video en su lugar.